relatos de terror y misterio. John Silence Radio presenta. El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, en la voz de John Silence. La relación de ciertos hechos, a pesar del interés vivísimo que inspiran, son a veces demasiado horribles para que sirvan de argumento a una obra literaria. Ningún novelista podría echar mano de ellos sin grave peligro de disgustar y hasta de hacer daño al lector. Para que puedan aceptar asuntos semejantes, es preciso que se presenten con el severo traje de la verdad histórica. Estremece la lectura de los detalles del paso del Versina, del terremoto de Lisboa, de la epidemia de Londres, del degüello de San Bartolomé, o de la asfixia de los ingleses prisioneros en el Black Hole de Calcuta, pero los hechos, la realidad, y en una palabra la historia, es lo que nos conmueve. Si semejantes relatos fuesen únicamente producto de la imaginación, no engendrarían más sentimiento que el del horror. He citado unas cuantas de las más terribles y célebres hecatombes que la historia consigna, pero lo que más hiere nuestra imaginación es la magnitud y naturaleza de esas calamidades. Considero inútil advertir que mi trabajo pudiera reducirlo únicamente a escoger entre las enormes listas de las miserias humanas, casos aislados de un dolor cualquiera, más material y más individual que el que surge de la generalidad de esos desastres gigantescos. Sin género alguno de duda, se puede afirmar que el verdadero dolor, el límite del sufrimiento, no es general, sino particular, y debemos agradecer a Dios que, en su bondad, no permitió que semejante exceso de agonía lo sufriese el hombre, masa o colectivo, sino el hombre, unidad o individual. Ser enterrado vivo es con seguridad el sufrimiento más horrible de los que hablaba antes, y es bien cierto que habrá pocas personas, entre las que se tenga por discretas, que nieguen la frecuencia con que se repiten casos nuevos de sufrimiento semejante, pues los límites que separan la vida de la muerte permanecen siempre indeterminados, vagos y tenebrosos. ¿Quién puede señalar el punto en que termina la una y comienza la otra? Sabido es que ciertas enfermedades producen una cesación completa, aparentemente, de las funciones vitales, la cual no es más que una suspensión temporal de la animación exterior, una especie de pausa en el movimiento de ese misterioso mecanismo. Algunos instantes bastan para que un principio invisible e ignoto imprima otra vez movimiento a esos maravillosos resortes, a esos engranajes invisibles. No se ha roto todavía el arco y aún puede vibrar la cuerda. Es necesario conceder a priori que los numerosos ejemplos que todos los días se ofrecen de interrupción en la vitalidad autorizan para creer que los entierros prematuros deben abundar. Pero además de tan lógica suposición, hay dos testimonios irrecusables, los médicos y la experiencia. Podría, si fuese necesario, relatar un centenar de casos plenamente justificados. Citaré entre otros uno que acaba de producirse en Baltimore. En realidad, produjo una profunda impresión.
Los pormenores son bastante interesantes. La esposa de uno de los ciudadanos más apreciados de dicha población, abogado de gran talento e individuo del Congreso, fue atacada de una enfermedad repentina e inexplicable, contra la cual se estrellaron todos los esfuerzos de los facultativos. Al cabo de 1000 sufrimientos, murió, o cayó, por lo menos, en un estado tan semejante a la muerte, que nadie sospechó ni pudo sospechar que le quedase el más leve resto de vida. Dilatadas sus enflaquecidas facciones por una prolongada enfermedad, presentaban la inmovilidad de la muerte, los ojos vidriosos, los labios lívidos, exangües, y los miembros helados. No se percibía pulsación alguna, y expuesto durante 3 días el cuerpo, llegó a adquirir la rigidez de una estatua. Se aceleró, al fin, el entierro, en vista de ciertas señales de descomposición. Se depositó el cadáver en un panteón subterráneo de la familia, que quedó cerrado por espacio de algunos años, hasta que el marido quiso mandar a construir un sarcófago. ¡Qué horrible revelación le esperaba! Penetra delante de todos en el asilo de la muerte y no bien abre las hojas de la pesada puerta cuando un objeto encerrado en un blanco lienzo cae en sus brazos con un ruido lúgubre. Era el esqueleto de su mujer, envuelto en los restos de la mortaja. Examinado todo al instante con minuciosidad, no quedó duda de que la desgraciada debió volver en sí 1 o 2 días después de su entierro, y con los esfuerzos realizados al tornar a la vida, cayó el féretro desde una especie de nicho o cornisa en que estaba colocado y se rompió contra el pavimento, de suerte que la infeliz hubo de verse libre de este modo de la caja en que la encerraron. Al lado de los primeros peldaños de la estrecha escalera por donde se descendía al tenebroso recinto, había un trozo grande de la caja, del cual debió servirse probablemente la mujer del abogado, con la loca esperanza de abrir brecha en aquella firmísima puerta o con el acertado propósito de llamar la atención. Allí debió desmayarse seguramente. Se desmayó de cansancio. Seguramente murió poco después, de terror y de hambre. Enganchado el lienzo de la mortaja a un saliente cualquiera del herraje, el cuerpo se pudrió de pie y quedó de aquel modo colgado a la puerta de su tumba. Otro caso de inhumación prematura, ocurrido en 1810, enseña que muchas veces la fábula no llega en rarezas hasta donde alcanza la verdad misma. La heroína de esta historia, Victorina Lafourcade, hija de buena familia, rica y de notable hermosura, tenía, como es natural, muchos pretendientes, de los cuales uno era un pobre periodista o literato llamado Julián Bossuet, cuyo talento y bello carácter produjeron una favorable impresión en la joven, que hubo de enamorarse de él. Sin embargo, el orgullo venció al amor y Victorina contrajo matrimonio con un tal señor Renel, especulador diplomático, muy renombrado en la bolsa, quien no tardó en olvidarse de su mujer llegando hasta maltratarla. Después de algunos años en matrimonio desgraciado, una grave enfermedad, acelerada por muchos disgustos, ocasionó la muerte de Victorina, o al menos un estado tan semejante a la muerte misma, que todos hubieron de engañarse y le dieron sepultura, no en un panteón, sino en el cementerio de la aldea de donde era natural. Desesperado, Julián parte a París y a pesar de la distancia, se pone en camino con el romántico propósito de apoderarse de las sedosas trenzas de aquella a quien tanto amó.
viajaba sin detenerse un solo instante, y llega a la tumba de Victorina. A medianoche desentierra el féretro, lo abre, y cuando ya se disponía a cortar la deseada cabellera, observa con espanto que la señora Renelle abre dulcemente los ojos. La habían enterrado viva, y su amante llegó en el momento preciso en que salía de su profundo letargo. Medio loco de gozo, la toma Julián en sus brazos y la lleva a la casa que poseía en la aldea. Le aplica todos los medios que le proporcionan sus conocimientos, bastante extensos en medicina, logrando al cabo volverla a la vida y darse a conocer como su salvador. No se separa un momento de su lado, teniéndola oculta a la vista de todo el mundo, y consigue poco a poco restablecer nuevamente su salud. Como el corazón de la pobre mujer no era de mármol, y como, además, tenía bastantes motivos de arrepentimiento por haberse dejado arrastrar por la vanidad y el orgullo, se dio al fin a su primer amor. En vez de volver a casa de su marido, ocultó su resurrección y se marchó a América con su amante. Transcurridos 20 años, creyó la dichosa pareja poder volver a Francia, suponiendo que los estragos del tiempo no permitirían a los amigos de la señora Renelle reconocer sus facciones. Se engañaron, sin embargo, porque el banquero la reconoció en el acto y le ordenó que volviese al lado suyo. Por supuesto, ella se negó rotundamente y el asunto fue sometido a los tribunales. Los jueces sentenciaron a favor de la mujer, fundándose en que una separación de 20 años, unida a circunstancias excepcionales, había destruido legal y moralmente los derechos del marido. John Silence Radio. El diario quirúrgico de Leipzig, revista científica muy autorizada, publicó espantosos pormenores de un hecho parecido y reciente. Un oficial de artillería dotado de gran fuerza y no menos robustez se cayó del caballo y se causó una importante herida en la cabeza, perdiendo en el acto los sentidos. La fractura del cráneo era simple y hacía esperar la curación. Se le hizo operación del trépano sin dificultades, pero sin embargo cayó gradualmente en un amodorramiento e insensibilidad cada vez mayores, hasta que por último se le supuso muerto. Lo enterraron al poco tiempo a causa del mucho calor que hacía, verificándose el sepelio el jueves. El domingo siguiente se llenó de paseantes, como de costumbre, el cementerio. Al mediodía se notaba cierta inquietud entre los concurrentes porque un campesino aseguró que había sentido cierto movimiento ligero, como si quisiera levantarse la tierra que tenía debajo, mientras estuvo sentado sobre la tumba del oficial. Al principio apenas le dieron crédito, pero persistió con tal tenacidad en su aserto y manifestaba tanto terror que acabó por convencer al auditorio. Trajeron al momento azadones y en muy pocos minutos la fosa, que tenía menos profundidad que la debida, quedó abierta y dejó ver la cabeza del oficial muerto en apariencia, que se hallaba sentado en el ataúd roto por sus esfuerzos. Llevado inmediatamente al hospital más próximo, afirmaron los médicos que respiraba aún, manifestando, empero, todos los síntomas de una asfixia reciente. Al cabo de algunas horas, volvió en sí, reconoció y dio gracias a varias de las personas que estaban al lado de su lecho, refiriendo con frases entrecortadas la agonía y angustias que había experimentado. Se dio exacta cuenta de cuanto a su alrededor acaeció hasta una hora antes de ser sepultado,
cayendo entonces en un estado de absoluta insensibilidad. Llenaron precipitosamente la tumba con tierra muy porosa que dejaba paso al aire. El ruido de los honores fúnebres que se le hicieron en atención a su grado, es decir, el fuego del pelotón que disparó junto a la sepultura, fue el que le despertó. En vano trató de que lo oyesen, porque el lúgubre silencio que a poco reinó le hizo apreciar la horrible situación en que se hallaba. Debido al cuidado que con el enfermo se tuvo, daban todos como muy probable su completo restablecimiento, cuando murió víctima de una imprudencia de los médicos. Se le puso en contacto con una bacteria eléctrica y falleció presa de uno de los paroxismos estáticos que la mayor de las veces provoca. Esto que acabo de exponer respecto de la bacteria eléctrica me recuerda otro ejemplo en el cual un medio idéntico sirvió para volver a la vida a un joven abogado de Londres que había permanecido 2 días enterrado. Este suceso aconteció en 1831 y llamó la atención lo bastante para que aún se acuerden muchos de mis lectores. El señor Eduardo Stapleton falleció al parecer de un ataque de fiebre tifoidea que ofreció varios síntomas extraordinarios, los cuales llamaron mucho la atención de los médicos y excitaron su curiosidad. Rogaron por esto a los parientes del supuesto muerto que les consintieran hacer la autopsia al cadáver, pero se les negó la autorización. Como suele suceder en tales casos, los médicos resolvieron desenterrar el cadáver secretamente y disecarlo luego a su gusto. Tomaron sus medidas al efecto, y con la cooperación de los muchísimos resucitadores que tanto abundaban en Londres en aquel tiempo, la misma noche siguiente, al día del entierro, se sacó el cadáver de una fosa de 8 pies de profundidad y fue conducido a una sala de disección inmediata a la casa de un profesor. Acababa de practicársele una incisión bastante extensa en el abdomen, cuando la carencia de todo rastro de descomposición hizo nacer la idea de practicar algunos ensayos de galvanismo. Se llevaron a cabo varios experimentos sin resultado que pudiera calificarse de notable, observándose únicamente que los movimientos convulsivos impresos al cadáver producían una imitación mucho más semejante a los de la vida que los que se observan ordinariamente. Ya era tarde y próximo el amanecer. Se trató al fin de proceder a la disección. Mientras tanto, un estudiante que deseaba hacer cierta experiencia sobre una teoría especial suya, trató de verificar el último ensayo, poniendo en comunicación la batería con uno de los músculos pectorales. Hizo una incisión profunda con un golpe de escapelo y luego introdujo en ella el conductor metálico. No bien se hubo establecido el contacto, el cadáver se levantó con precipitación, pero no de un modo convulso. Se puso de pie, llegó hasta el centro de la sala, paseó en torno suyo una mirada inquieta y luego habló. Lo que dijo no se pudo entender distinguiéndose bien las sílabas, pero no el sentido, y después se desplomó sobre el pavimento. Durante algunos momentos, los circunstantes se quedaron paralizados de espanto y de terror, pero enseguida lo urgente del caso les devolvió la serenidad. No cabía duda de que el señor Stapleton estaba vivo y acababa de sufrir un síncope, siendo suficiente algunas gotas de éter para volverlo en sí. Mientras hubo al menos peligro de una recaída, se guardó profundos secretos sobre su resurrección, pero es difícil concebir la sorpresa y la alegría de sus amigos cuando ya pudo comunicárseles la dichosa nueva noticia. Lo más notable en este suceso es lo dicho por el mismo señor Stapleton, que asegura no haber perdido un solo instante la conciencia, dándose cuenta de un modo vago y confuso de cuanto sucedía en torno suyo, desde el instante en que los médicos le dieron por muerto hasta caer desmayado sobre el suelo de la sala de disección. «¡Estoy vivo!» fueron las palabras ininteligibles que pronunció al reconocer el lugar donde se encontraba.
Fácil sería, por demás, citar una infinidad de casos parecidos, pero me abstendré de hacerlo porque no creo que sean necesarios tantos ejemplos. Cuando se piensa en lo difícil que es descubrir estos hechos, y de los muchos que, sin embargo, se descubren, no es posible dejar de convenir en que muy frecuentemente habrán de suceder, aunque casi siempre los ignoremos. Y en efecto, ocurre que cuando por cualquier motivo se remueven en un espacio, por corto que sea, los cadáveres de un cementerio, se suelen encontrar algunos en posturas que inspiran horribles sospechas. Horribles sospechas, pero menos horribles que la realidad. No existe suplicio alguno que pueda producir tal paroxismo y tan espantosa mezcla de sufrimientos físicos y morales. El peso intolerable sobre los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la presión de la mortaja, la convicción de lo inútil de las propias fuerzas, la lobreguez de una noche absoluta, la presencia cierta e invisible del gusano destructor, cuya llegada presentimos, unido todo al pensamiento de la riqueza del aire y de la vegetación que hallaríamos algunos pies más arriba, y al recuerdo de los amigos que acudirían presurosos a libertarnos si pudieran sospechar que uno se hallara en semejante situación, y esto con la horrible certidumbre de que para ellos permanecerá eternamente ignorado, de que lo tendrán todos a uno por muerto, y de que realmente lo está para todos, menos para sí mismo. Digo, pues, que esto origina en un corazón que palpita bajo tierra un horror indecible ante el cual la imaginación más valerosa retrocede llena de espanto. No existe agonía parecida sobre la tierra, y es imposible idear un suplicio más repugnante ni más feroz para el mismo infierno. Esta es la causa de que todos los relatos sobre este asunto produzcan tan honda impresión y que no obstante, y por razón de la misma intensidad de la emoción experimentada, se funde principalmente nuestra fe en la veracidad del narrador. John Silence Radio. Lo que por mi parte quiero contar no puede ser más cierto, porque se trata de mi propia historia y el resultado de mi experiencia personal. Hace ya bastantes años, padecía yo ataques de esa enfermedad singular que los médicos llaman catalepsia, a falta de otra denominación más acertada. A pesar de que las causas inmediatas y originarias, así como el diagnóstico de dicha enfermedad, sean aún un misterio, los síntomas son bien característicos y varían únicamente en la intensidad. A veces, el sueño letárgico solo dura 24 horas. El enfermo permanece inmóvil e insensible aparentemente, pero se anuncian de un modo débil los latidos del corazón, mientras un resto de calor y una coloración, aunque ligera en las mejillas, indican que la vida no ha huido totalmente del cuerpo. Acercando un espejo a los labios, puede apreciarse la existencia de una respiración dificultosa, desigual y vacilante. En otros, por el contrario, dura ese sueño de plomo semanas enteras, y el más detenido examen y las más rigurosas pruebas no bastan para descubrir diferencias aparentes entre el estado del enfermo y el de un cadáver. Frecuentemente aquellos que padecen esta singular enfermedad no pueden libertarse de una larga agonía, sino gracias a sus amigos que, conocedores de que se hallan sujetos a tales accesos, se obstinan hasta los últimos momentos en abrigar dudas acerca de su muerte, y no ceden sino a la vista de la descomposición. Afortunadamente la enfermedad sigue una marcha progresiva. Sus primeros síntomas son fáciles de reconocer. Los accesos van en progresión ascendente de duración y de intensidad, debiéndose a esta progresión que sean menores las probabilidades de entierros prematuros.
El infeliz cuyo primer ataque tuviera la gravedad de las crisis subsiguientes sería, a no dudarlo, encerrado vivo en el ataúd. Y bien, la enfermedad que yo padecía no se diferenciaba en circunstancia alguna importante de las que constan en las obras de medicina. A veces, sin causa ostensible, aparentemente caía insensiblemente en síncope. Me acostaban, permanecía tendido en el lecho sin poder levantar un dedo y hasta perdía la facultad de pensar, pero con un sentimiento vago e indefinible de la existencia y en presencia de cuantos se aproximaban a mi cabeza, hasta que una nueva crisis de la enfermedad me hacía salir de aquel letargo. En otras ocasiones, el ataque era repentino y caía presa del vértigo, abrumado de abatimiento y tránsido de frío, quedaba en pocos instantes completamente atolondrado e inerte. Cuando esto ocurría, permanecía inmóvil y mudo como la muerte misma semanas enteras, y es imposible concebir anonadadamente más absoluto, porque ni el mundo existía para mí, ni yo para el mundo. Al finalizar estos ataques, mi despertar era lento como repentino el acceso. Como aparece en los primeros albores del día, al vagabundo sin hogar y sin amigos, que pasa las noches desoladas del invierno, errante por las desiertas calles, de la misma manera, o más bien, con igual sensación de laxitud y abatimiento, sentía yo renacer en mi ser la luz del alma. Aparte de aquellas crisis letárgicas, mi salud podía considerarse en general como excelente, y no observé que se deteriorara por tan extraños fenómenos, cuya influencia se mostraba hasta en mis sueños ordinarios. Cuando había dormido unas cuantas horas, solo gradualmente podía recobrar la posesión completa de los sentidos, y más de 10 minutos después de haberme despertado, estaba como semi-inconsciente, faltándome las facultades mentales, especialmente la memoria. Ningún dolor físico me hacía caer en semejante estado, pero el sufrimiento moral era espantoso. La imaginación se me convertía en un verdadero osario y no veía más que ataúdes, gusanos, esqueletos, médicos, tumbas, epitafios y sudarios. Sumido en sueños de muerte, no podía apartar de mi pensamiento la idea fija de un entierro prematuro a que me suponía predestinado. La consideración del horroroso peligro a que me hallaba expuesto me perseguía incesantemente. Era de día mi tormento y de noche mi suplicio. En cuanto las tinieblas envolvían la tierra, yo caía en un indecible espanto y temblaba como los plumeros fúnebres que el viento agita en los 4 ángulos de un carro mortuorio. Más tarde, cuando agotaba la naturaleza, no podía luchar contra el cansancio de una vigilia prolongada. Solo después de sostener un violento combate cedía al sueño, porque me estremecía al pensar que pudiera despertarme dentro del féretro. Así que cuando al fin llegaba a dormirme, era solo para caer sin transición en una región de fantasmagorias sepulcrales. Estos sueños aterradores que así impedían mi reposo durante la noche extendieron también su maléfica acción hasta sobre mis horas de vigilia. Distendidos completamente mis nervios, caía en perpetuos terrores. No me atrevía a montar a caballo, ni a pasear a pie, ni a entregarme a ningún ejercicio que me alejase demasiado de mi casa. Y finalmente me horrorizaba la idea de separarme de aquellos que conocían mi enfermedad, temeroso de que gente extraña, viéndome en una de mis crisis habituales, pensaran que me había muerto.
Dudaba de la fidelidad y de las promesas de mis mejores amigos, persuadido de que ante un ataque de mayor duración que los ordinarios, acabarían por llegarse a convencer de que mi muerte definitiva era indudable. Hasta llegué a suponer que, aburridos del fastidio constante que les ocasionaba, se alegrarían de encontrar en un letargo duradero la ocasión de librarse de mí. En vano trataban de tranquilizarme con reiteradas protestas y promesas, porque no descansé hasta exigirles que me jurasen, de un modo solemne, que por nada en el mundo permitirían fuese enterrado antes de que la descomposición llegase a un grado tal que alejara toda duda respecto a la evidencia de mi muerte. Pero ni aun este juramento fue suficiente para tranquilizarme, para desvanecer mi constante terror. Así es que tomé multitud de precauciones originalísimas. Entre otras, reconstruí el panteón de mi familia de forma que la puerta pudiera abrirse por sí misma en virtud de muchos resortes situados en el interior, de tal modo que la presión más ligera de uno fuera suficiente para abrirla. Dejé libre entrada al aire y a la luz, hice colocar agua y provisiones en diversos nichos abiertos en las proximidades de la caja, que también almohadillé perfectamente y a la cual hice poner una tapa construida con las mismas condiciones que la puerta, es decir, con resortes que obedecían a la más leve presión. Además, por medio de una cuerda atada a mi muñeca, podría hacer sonar una campana colocada en el sonoro centro de la bóveda del panteón. Cuán ineficaces son las precauciones mejor calculadas y la vigilancia más previsora para burlar la voluntad del destino. Nada basta para evitar las agonías de una inhumación prematura al infeliz que se halle condenado por los hados a experimentarla. John Silence Radio. Un día, como otras muchas veces me había ocurrido, me sentía renacer, por decirlo así, gradualmente, a una vaga percepción de vida, y con suma lentitud veía surgir la aurora apagada y tibia del día físico. Inquieta pesadez, apática indiferencia, sensación de molestia indefinida, carencia absoluta de cuidados, de esperanzas y de esfuerzos. Más tarde, y pasado un largo intervalo, zumbidos en los oídos, y tras un espacio de tiempo más grande aún, calambres en las extremidades, luego un periodo al parecer eterno de quietud profunda, en que despertando el pensamiento trataba con afán para ordenar las ideas. Después una recaída en el anonadamiento, y por último la vuelta a la vida que se manifiesta con una conmoción apenas perceptible en los párpados. Al mismo tiempo rápida como una descarga eléctrica, una sensación de inmenso terror agolpa toda la sangre al corazón. La imaginación intenta entonces su primer pensamiento, pide auxilio a la memoria y solo lo obtiene de un modo incompleto y muy parcial. Sin embargo, mi memoria se ha despertado lo bastante para que se me alcance en algo la realidad de mi situación. Sé que no despierto de mi sueño ordinario y recuerdo que padezco crisis cataléptica. Por fin, como con la invasión súbita de un océano, se me hiela el alma al pensar en el horroroso peligro que corro. Durante algunos momentos permanezco inmóvil como una estatua, no atreviéndome a ensayar el más ínfimo esfuerzo que pueda patentizar la verdad. Y, sin embargo, siento en el corazón como una voz que me dijera: «¡Se ha cumplido tu suerte!». La desesperación tal, la desesperación, no existen palabras que la pinten, me obliga al fin, tras un número infinito de esfuerzos, a levantar los entorpecidos párpados. Abro los ojos, la oscuridad me rodea, oscuridad absoluta, y presumo que aquellas tinieblas son las de una noche sin término. Quiero gritar,
Remuevo convulsivamente los labios y la lengua desecados, pero inútilmente. No puedo arrancar sonido alguno del pecho, que se me figura tenerlo bajo el peso de una montaña. Cada vez que con el mayor trabajo lo levanto, al aspirar, sufro una agonía indescriptible. La ineficacia de mis tentativas para gritar me indica que me han atado la mandíbula inferior, como se acostumbra efectuar con los muertos. Observo también que me encuentro tendido sobre una materia dura que por todos lados me oprime el cuerpo. Hasta aquel momento no me había atrevido a hacer el más ligero movimiento, pero al fin extiendo violentamente los brazos que tenía cruzados sobre el pecho y tropiezo con una tabla colocada horizontalmente sobre mí y a unas 6 pulgadas de la cara. Ya no es posible la duda. Me hallo encerrado en un féretro. Hasta el semejante momento de suprema angustia, no me abandona el ángel de la esperanza. Pienso en todas las precauciones que tengo tomadas, me refuerzo, hago esfuerzos sobrehumanos para levantar la tapa, que no cede. Busco en las muñecas el cordón de las campanas, y no lo encuentro. Entonces me abandona también la esperanza. No puedo menos de observar la falta de almohadillado que tan cuidadosamente dispuse yo. Luego siento de repente un olor muy marcado de tierra mojada. La deducción no puede ser más que una. No me han puesto en mi panteón. No me han puesto en mi panteón. En alguna salida de las mías me ha acometido el accidente entre gente desconocida. ¿Cuándo y cómo? No me es posible recordarlo aún. Me han enterrado como a un perro, metido y clavado en un féretro cualquiera y arrojado en el fondo de una fosa sin nombre. Cuando se apoderó de mi alma tan horrible certidumbre, traté de hacerme oír otra vez y conseguí arrojar un lamento prolongado, salvaje y continuo, que más bien era el último aullido de la agonía y que rompió el silencio de aquella noche subterránea. ¡Hola! ¡Hola!, respondió una bronca voz. ¿Qué demonios ocurre?, preguntó otra vez. «Bájenme de aquí», agregó un tercero. «Concluirá usted de aullar de ese modo», dijo un nuevo interlocutor. Y agarrándome los que componían aquel cuarteto, me zarandearon de lo lindo, sin ceremonia, durante algunos minutos, no mostrando tener manos de manteca, ni mucho menos aquellas personas contra cuya rudeza no se me ocurrió protestar. No me despertaron porque cuando grité me hallaba ya bien despierto, pero me ayudaron a recobrar el uso de la memoria y recordé dónde me encontraba. El suceso ocurrió en Richmond, estado de Virginia. Había salido a cazar con un amigo y nos alejamos por la orilla del río James, hasta que al llegar la noche nos sorprendió una tempestad. Un lanchón cargado de tierra que estaba anclado allí cerca fue el único abrigo que pudimos encontrar. Haciendo de necesidad virtud, nos dispusimos a pasar la noche a bordo. Yo me acosté en uno de los 2 camarotes del buque, que por decir que no tendrían más de 60 toneladas de arqueo, se puede imaginar lo que sería tal camarote. Es decir que, sin exageración, se asemejaba mucho a una caja de muerto. Con dificultad pude extenderme y dormí profundamente, así que mi alucinación, pues no era ni sueño ni pesadilla, fue consecuencia lógica de las circunstancias en que me hallaba, del carácter habitual de mis pensamientos, de la dificultad que tenía para coordinar mis ideas y, sobre todo, para recobrar la memoria después de un largo sueño.
2 de los hombres que me agarraron formaban parte de la tripulación y los otros habían venido para ayudarles en la descarga del barco. La carga misma emanaba el olor terroso que sentía y la venda que me rodeaba la cabeza era sencillamente un pañuelo que me puse por carecer del gorro de noche que solía ponerme en la cama. El caso es que experimenté tormentos completamente iguales a los que hubiera sufrido si me hubiesen sepultado realmente. Fueron horribles, atroces, imposibles de describir. Pero como no hay mal que por bien no venga, el mismo exceso de impresión me produjo un resultado saludable. Mi alma se vigorizó, me acostumbré a salir, me entregué a ejercicios violentos, respiré el aire libre. Arrojé al fuego mis libros de medicina y el tratado de Buchan y dejé de leer las sepulcrales noches de Young, a quien debería designarse con el apodo de poetas zampamuertos. Evité con la mayor energía y voluntad toda clase de narraciones como esta, que me produjeran sueños sombríos. Desde entonces no volví a tener aquellos terrores fúnebres y desaparecieron mis ataques de catalepsia, que sin duda debían ser el efecto y no la causa de aquellos sustos. Ocurre a veces que hasta examinándolo con el frío escalpelo de la razón puede parecer un infierno el mundo de nuestra triste humanidad, porque la imaginación del hombre no es un mago que pueda impunemente explorar los lugares más recónditos. La tenebrosa región de horrores que he descrito no es fantástica, pero es muy peligroso evocarla, porque semejándose mucho a la de los demonios que acompañaron a Fray Saf cuando bajó al Oxus, devoran al que los despierta. Fin. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete.